la tarde con 41 minutos. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a esta emisión, la de 1 a 3. Como le adelantábamos, el día de hoy tenemos el privilegio nuevamente de contar con Contralínea como medio invitado. Agradezco muchísimo a la periodista Nancy Flores la comunicación para que nos cuente de este tema que ya le comentaba yo, llevan varios días siguiendo y tiene que ver con una denuncia hace más de 9 años, una que se hizo ante la Corte Penal Internacional en contra de Felipe Calderón por presuntos crímenes de lesa humanidad. Era un tema que se nos había olvidado, pero que vale la pena revivir en estos tiempos. Nancy, bienvenida y muchas gracias. Qué gusto saludarte. Hola Luisa, muy buenas tardes a ti y a tu audiencia. En efecto, fíjate que el próximo 20 de noviembre se cumplen 9 años de que se presentó esta primera comunicación ante la Corte Penal Internacional donde se señalaba no solo a Felipe Calderón, sino también a quienes llevaban la parte de la seguridad pública, es decir, no solamente en su momento Genaro García Luna, sino también quienes estaban en la Secretaría de la Defensa Nacional y en la Secretaría de Marina. Y era por crímenes realmente muy graves que, como tú bien dices, Luisa, no se nos deben de olvidar porque nos han traído una crisis humanitaria de dimensiones tremendas, terribles, que todavía no podemos sanar como sociedad y que tiene que ver con más de 200,000 muertos, con miles de desaparecidos, muchas de estas desapariciones provocadas por agentes del Estado, es decir, desapariciones forzadas, con desplazados por violencia, con personas que padecieron tortura. Entonces, es un tema que está, como tú bien dices, en la agenda porque la Corte Penal Internacional generalmente no se tarda tantos años, es decir, en algunos casos similares como el mexicano, que podría ser el caso de Colombia, tardó 8 años en decir que tenía facultades para entrar a revisar la situación colombiana, ¿no? Y en el caso de México ya pasaron 9 años, o se van a cumplir 9 años el próximo 20 de noviembre, entonces estaríamos prácticamente en vísperas de que este tribunal internacional de carácter penal donde se juzgan personas, que esto es muy importante porque en este tribunal no es al Estado mexicano como un ente que no tiene rostro, sino que aquí es directamente a las personas que ordenan o que están detrás de ciertas decisiones las que se juzgan. En este caso podría ser Felipe Calderón Hinojosa como quien impulsó la guerra contra el narcotráfico como su política de Estado principal. Hay que recordar que fue la principal política de Estado en ese sexenio. Entonces sí es muy importante que estemos atendiendo este tema, sobre todo porque ya pasó todo este tiempo y porque la Corte no ha desechado el caso, ¿no? Que sería, digamos que la situación que ha sucedido con otros países, donde la Corte dice no tengo competencia en estos casos porque no se configuran como crímenes de lesa humanidad, como crímenes de guerra, que son los dos crímenes que se han denunciado ante la Corte Penal Internacional, o como genocidio o crímenes de agresión, que son digamos que los 4 delitos que juzga la Corte Penal Internacional. En el caso de Felipe Calderón, estamos hablando de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Nancy, como nos quedan 3 minutitos y quiero aprovecharte al máximo, te voy a aventar un montón de preguntas y tú nos vas guiando por la investigación y la entrevista que publicas el día de hoy. Entiendo que esto se puede reactivar, es decir, se puede activar, digamos, la jurisdicción o pues el permiso que le damos a esta corte en nuestro país a través de la ONU o del gobierno mexicano. Es decir, el presidente o cualquier autoridad podría en este momento decir, oigan, está este pendiente, ¿qué pasa? Y a partir de ahí hay varias etapas, me imagino, de investigación, recopilación de pruebas. ¿Cuál sería, digamos, el proceso final que en caso de que se reactive o active esta investigación se lleve a cabo en contra de Felipe Calderón? Bueno, lo que podría hacer el Estado mexicano, es decir, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es decirle a la Corte que ya, o sea, que investigue ya los crímenes que se cometieron en el sexenio de Felipe Calderón. Eso es lo que me explicaba el doctor Guevara Bermúdez, justamente una entrevista que publicamos hoy en Contralínea. Y él decía justamente que
esto es, digamos, como para agilizar el trámite, o sea, todo esto que le toma tiempo a la Corte Penal Internacional, su análisis preliminar, determinar si tiene o no competencia, digamos que el Estado mexicano podría decirle, asumimos que tienes esta jurisdicción, entonces investiga ya, empieza ya tus etapas. Son 4 etapas las que sigue la Corte Penal Internacional. Nosotros estamos en la primera. El doctor Guevara Bermúdez me explicaba que justamente esta primera etapa es muy discrecional, es decir, la Corte Penal no tiene un plazo para decirnos ya voy a juzgar este caso o definitivamente lo desecho, pero digamos que si se analiza cómo se ha comportado con otros países, digamos que el plazo que se toma para decir no tengo competencia es hasta de 2 años, entonces estaremos pensando que en este caso sí ha encontrado elementos para decir que tiene competencia, sin embargo no se ha pronunciado todavía respecto del asunto. Entonces digamos que para agilizar el tema, ya que estamos también en una coyuntura muy especial en el país de si se juzgan o no los presidentes con la consulta ciudadana, pues el presidente López Obrador podría decirle a la Corte reconocemos tu jurisdicción y empieza a evaluar nuestra situación, qué nos pasó en ese sexenio donde tuvimos miles de asesinatos, miles de desapariciones forzadas, miles de desplazados en todo el país por violencia, miles de torturados, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta grave crisis humanitaria se podría, digamos que, juzgar una parte, digamos, si seguimos el trámite y otra si el propio presidente o el Estado mexicano dice, ok, juzguemos. Pues ya hay un antecedente de este gobierno y su intención de cooperar o permitir, digamos, el acceso a entes internacionales para revisar, ¿no?, desaparición forzada y otros asuntos. Ojalá sea el caso, porque como dices, hay muchos pendientes, hay muchas voces. A esta denuncia se sumaron miles de ellas que están exigiendo que se esclarezca qué fue lo que pasó y que se señale a los responsables. Nancy, para cerrar, ¿dónde te leemos? ¿Dónde te seguimos? En www.contralinea.com.mx y mi Twitter es Nancy-contra. Y bueno, nada más decir que fueron 23,000 personas las que firmamos esa solicitud. Entonces, digamos que hay elementos para que finalmente la Corte Penal Internacional llame a cuentas al expresidente Felipe Calderón. Pues nos sumamos aquí a no despegar el dedo del renglón. Gracias y un fuerte abrazo, Nancy Flores. Gracias, Luisa. Buenas tardes a ti y a tu audiencia.